para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a buscar, hermanas y hermanos, en el Antiguo Testamento, en un libro histórico, el libro de Nehemías. Y luego vamos a pasar al profeta mayor Isaías. Vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a leer una porción de las Escrituras, del 1 al 6. Búscalo y vamos a estar juntos ahí aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Juntos estaremos ahí desde el versículo 1 al 6, Nehemías, capítulo 8. Y luego vamos a dar un saltito a Isaías 8:20. ¿Lo encontró? La protesta que vale mucho, así he titulado a la meditación de esta ocasión, la protesta que vale mucho. Y ahí le puse la fecha cuando fue que se ocasionó, allá por el 1517, y a la fecha, el 2025, han pasado 508 años que pasó esta protesta, y todo cambió en Europa y ha llegado hasta nosotros, a nuestro continente, a América. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 6. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Shema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Padre, gracias. Tuya es la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos a ti, Señor, todo honor esta noche. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de pararme frente a la iglesia y delante de ti. Te pido misericordia y te ruego, Señor, que me dejes esa gracia para exponer tu palabra, edificar a tu iglesia, Jesús, que has comprado a precio de sangre. Ayúdame, necesito la asistencia del Espíritu Santo. Y te pido también, al recibirla, Señor, porque necesitamos tu gracia, Señor, para poder
recibirla con humildad tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Hoy, hermanas y hermanos, es una fecha histórica para todos los seguidores de Jesús, para los protestantes. Algunos no entienden lo que significa ser protestante. Hay algunos cristianos que probablemente se molestan cuando alguien les dice, que ustedes son del grupo de los protestantes, cuando deberíamos de decir, a mucha honra soy protestante, porque protestamos por sola escritura, protestamos por sola fe, que el hombre es justificado solamente por la fe en Cristo, y protestamos que somos salvos por pura gracia solamente, y protestamos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, y protestamos también que solo Dios, soli Deo gloria, solo a Dios sea la honra y la gloria por todo. No tenemos por qué darle honra a ningún hombre, sino solo a Dios toda la gloria. Ese es, hermanas y hermanos, el lema, y ese debe de ser el grito, y eso se resumen en esas 5 solas muy conocidas, se resumen las 95 tesis que un hombre alemán llamado Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, clavó en la puerta, en el pórtico de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Eso es, hermanas y hermanos, lo que pasó hace 508 años. Este hombre, que era un católico, un sacerdote, un monje agustino de origen alemán, él tenía un deseo por ayudar a la iglesia en esa época, una iglesia que se había corrompido, empezando por los papas, por los sacerdotes. Se habían inventado la venta de las indulgencias. Entonces se vendía la salvación. Se decía que las personas podían salir del purgatorio. Desde el momento que sonaba la moneda, decían, en el recipiente, las personas salían corriendo del purgatorio. Entonces la gente estaba comprando indulgencias. Y eso llevaba a las personas a tener una confianza frágil porque dependían de esas indulgencias. Era un engaño total, como en el engaño que tenemos ahora en día nosotros, donde las personas, los predicadores venden los milagros, donde las personas dicen, pacta, da 1000 y el Señor te va a dar 10,000. Es igual, el mismo robo, la misma corrupción. El hombre sigue siendo el mismo. Decláralo y recíbelo, decrétalo, amárralo, sujétalo. Esa es la misma cosa, hermanas y hermanos, pero es con otras palabras. Ese era el problema que había hace 508 años. Estos hombres, también el Papa, se sentían que eran hombres perfectos, casi como Dios. Y no se les podía contradecir, no se les podía decir nada porque corrían el riesgo de ser excomulgados. Y ser excomulgado de la Iglesia Católica equivalía a ser expulsado y sentenciado, declarado hereje, y también quedaba usted condenado. Vamos a seguir avanzando con este momento histórico que sucedió hace 508 años. Mis queridos hermanos y hermanas, según la historia, se nos cuenta que han ocurrido muchas protestas en algunos países, muchas.
pero ninguna supera a la protesta que se hizo en 1517. Cuando usted busca en Google y usted busca las protestas históricas, Google lo va a llevar a esas protestas que han sucedido a lo largo de la historia. Allí aparece como protagonista Gandhi, un pacificador en el cual se inspiró Martin Luther King y también protestó en sus días, y otras personas más. Y se protestan. Bueno, protesta es lo que nosotros escuchamos ahora en día en la televisión a través de los noticieros. A veces hasta nos encontramos con alguna protesta allí en el City Hall, o miramos que se están protestando frente a un edificio los trabajadores. Entonces nosotros no somos ignorantes acerca de en qué consiste una protesta. Pero todas esas protestas, hermanas y hermanos, no tienen peso. Esta protesta que se hizo hace 508 años sigue vigente. Seguimos protestando. Nosotros somos protestantes. Nosotros también, hermanas y hermanos, seguimos en esa batalla. Sola Escritura, seguimos gritando sola Escritura, y por esa razón puse esa portada, porque nuestra protesta debe de ser levantar la Biblia y decir: trae el libro, como lo que acabamos de leer en Nehemías. Usted ve que en la Biblia tenemos al pueblo protestando, pidiendo lo esencial, lo que debe de dominarnos a nosotros. Isaías 8:20, está Isaías proclamando antes de la venida de Jesús. Él está sentenciando también a aquellos profetas falsos, como lo hizo Jeremías. Jeremías también denunció a los falsos predicadores. Siempre los predicadores llamados de parte de Dios se han tenido que enfrentar, hermanas y hermanos, a la falsa enseñanza, y se ha tenido que debatir. Pero si nosotros vamos a debatir, hermanas y hermanos, lo debemos de hacer con sabiduría. No somos seguidores de Martín Lutero. Usted a lo largo de estos años no me ha encontrado a mí hablando mucho de estos hombres. A mí me gusta más hablar de la Biblia. Me gusta la historia así, y le podría narrar todo el nacimiento de Martín Lutero, cómo se graduó, cómo se metió al monasterio, cómo fue que se hizo sacerdote. Todo eso está en los libros históricos. Usted se lo puede encontrar usted en cualquier lugar. Y es bueno conocer la historia. Pero a lo largo de los años yo creo que el púlpito no es para estar como proclamando mucho al hombre, porque Martín Lutero era un hombre común y corriente como nosotros, un pecador empedernido que necesitó de la gracia de Dios. Y si él estuviera hoy presente aquí, él diría: no vayas a hablar mucho de mí, habla más de Cristo, habla más de Dios, porque yo soy un cero a la izquierda. Sin embargo, están los hiper reformados que se han olvidado de Cristo. Son fanáticos, siempre han existido los fanáticos, hermanas y hermanos. Hay otros por ahí, denominaciones que se declaran luteranas, alineadas, se perdieron en el camino. Hay muchas denominaciones que se olvidaron, se secaron, y hoy solo son instituciones que están ahí, instituciones sociales que perdieron la brújula, perdieron el norte, dejaron de predicar el evangelio y se quedaron con rituales, se quedaron con liturgia y se secaron, no evolucionaron más. Yo no quiero caer en ese grupo. Por eso somos seguidores de Jesús, por eso somos seguidores de Jesús, discípulos de Cristo, porque seguimos a Cristo, no seguimos ninguna filosofía del hombre, porque el hombre siempre se va a equivocar, pero Cristo jamás, Dios jamás, porque Él es perfecto. Confiamos en su palabra y gloria a Dios por esos hombres que Dios levantó y lucharon y Dios los usó. Pero como dijo el salmista en el Salmo 115:1, no a nosotros Jehová sea dada la gloria, sino a tu nombre, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Cuánto lo creemos?
Vamos a Nehemías. Si usted lee Nehemías, usted va a saber que este hombre era un hombre humilde. En el capítulo 1 nos habla de que era un hombre que servía como copero. Era un servidor, nos dice el capítulo 1 de Nehemías. Y a Nehemías, hermanas y hermanos, le llevaron información de cómo estaba Jerusalén en aquellos días, y Jerusalén estaba destruido, no tenía muros, estaba en grande ruina. Entonces Nehemías, dice la Biblia, que hizo luto, oró, ayunó. Algunos historiadores nos dicen que pasó meses orando, según algunos eruditos, ayunando. Sintió el impacto de la necesidad del pueblo acerca de Dios. Entonces él oró para que Dios le diera gracia y hablar con el rey, donde él se encontraba sirviendo en esa época. Y consiguió permiso y todos los recursos para volver a Jerusalén y construir los muros. Este hombre es un líder, es un perfil de liderazgo tremendo, porque este es un hombre que Dios le dio una sabiduría única para construir los muros. No habían recursos y no había pues tanta mano de obra, pero él se ingenió que todas las familias de Israel podían construir una parte del muro y la construyeron. Por eso es que Nehemías es símbolo de liderazgo. Y muchos lo usan como un hombre que lideró bien en sus días, que peleó, que también se enfrentó a sus enemigos. Y hay una expresión que a mí siempre me ha gustado, que en una ocasión le querían hacer como una trampa a Nehemías y lo querían asesinar. Entonces lo mandaron a llevar a un lugar, y él dijo: un hombre como yo ha de huir. Entonces hubieron momentos que Nehemías se enfrentó a la oposición. Ahora, cuando llegamos al capítulo 8, el pueblo ya gozaba de todo eso, pero hacía falta algo, y era examinar y ver cómo se estaba caminando con Dios. Y esto es impresionante, que yo creo que esta debe de ser la postura. Si nosotros vamos a protestar, esta es la protesta que vale mucho. Esta es la protesta, hermanas y hermanos, que lo vale todo, por lo cual nosotros deberíamos de protestar en todo tiempo. Si usted se da cuenta, en nuestro continente, en Centroamérica, los cristianos no protestan. Ahí están ellos acomodados en esas iglesias donde no se habla nada del evangelio, donde no se habla nada de la grandeza de Dios, donde no se habla nada de la grandeza de Cristo, donde no se habla nada del pecado, de la condena del infierno. Hay multitudes de personas cómodas, tal pa' cual. Dios, hermanas y hermanos, soberanamente ha permitido a los falsos maestros para acaparar a los falsos evangélicos, acaparar a los falsos seguidores. Y esas personas se acomodan y les gusta esa clase de mensaje motivacional, un mensaje sin Cristo, un mensaje que no confronta, un mensaje que está enfocado en el hombre y no en Dios. Hay multitudes de edificios, de organizaciones en nuestro continente, megas iglesias de 20,000, 30,000, 40,000. Hay templos que son estadios, cantidades de personas. Pero Cristo brilla por su ausencia. La gente se entretiene como en un teatro, hermanas y hermanos. Y lo más terrible es que muchas de esas personas piensan que van a ir al cielo, pero no se han arrepentido de sus pecados, no han tenido un encuentro con Jesús. Me atrevo a decir que muchos de ellos no conocen a Jesús. Pero no protestan, no dicen como este pueblo vino: saca el libro, le dijeron a Esdras. Y esa debe de ser nuestra postura si un día nosotros nos desviamos con los predicadores de aquí del templo. Si el pastor Luis o su servidor, o Leonel o Oscar, o el hermano Víctor, o el hermano José Paniagua, o Whitmer Castro, o los demás hermanos que predican aquí en la congregación, cambiamos y venimos con otro libro,
pues usted póngase en pie y diga: hermanos, sacan el libro, por favor. Traigan el libro que nos ha dado Dios, el libro inspirado por Dios, la Biblia. Es válido, hermanas y hermanos, eso hizo el pueblo aquí. Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante. Miremos algunos aspectos de la protesta que lo vale todo. Por esto es que debemos de protestar. Y esto hace falta, hermanas y hermanos, que nosotros lo llevemos a esas aldeas, a esos municipios, a esas familias, que nosotros les digamos qué tan importante es la sola escritura. Así dice el Señor: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, como un solo hombre. Es decir, que tenían el mismo sentir, tenían el mismo propósito, tenían la misma necesidad, querían aprender. La Biblia dice en otra parte que Esdras había preparado su corazón en conocer la palabra de nuestro Dios para enseñarla. Esdras, un escriba. Y dice ahí el texto: y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Específicamente, ellos fueron y le dijeron a Esdras: traete el libro. Nosotros no queremos escuchar sueños. Nosotros no queremos historietas. Nosotros no queremos testimonios. Los testimonios dejémoslos para las cenas. Dejemos los testimonios para las reuniones con comida o cuando estamos así como compartiendo entre amigos. Pero en el púlpito, Esdras, ponete allí, saca el libro. Queremos oír la palabra de Dios. Buena idea, hermanas y hermanos. Son buenos los testimonios, no estamos diciendo que no es bueno testificar. Es bueno, nosotros aquí testificamos, hemos escuchado testimonios. Yo le cuento cuántas cosas Dios nos ha hecho, cómo Dios me ha sanado, cómo Dios me ha librado. Pero eso no cambia a nadie, eso no transforma, eso no salva a nadie, porque eso no tiene poder, son palabras muertas, son experiencias que glorifican al Señor, sí, pero no hay nada como la palabra, hermanas y hermanos. Esa es la palabra viva, la palabra de nuestro Dios, que es viva y eficaz. La palabra de Dios es lo único que penetra nuestros corazones de piedra. La palabra de Dios es la que nos consuela. Si venimos aquí enfermos, lo único que nos puede sanar es la palabra de Dios, no un testimonio. No, sí nos motiva a nosotros seguir orando, pero la palabra de Dios tiene el poder para generar el milagro más grande que todo hombre necesita, el milagro de la salvación. Eso le dijo Pablo a Timoteo: porque yo sé que desde niño tú has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. La Biblia, hermanas y hermanos, desde Génesis al Apocalipsis, desde Apocalipsis hasta Génesis, el propósito de la Biblia nos revela el eterno Dios, nos revela el Redentor, nos revela el Espíritu Santo, nos revela el hombre de gracia, la virtud del hombre sin pecado. Pero la Biblia nos lleva a la salvación, nos presenta al único Salvador, que es Cristo Jesús. Nos mueve y nos hace sabios cuando la leemos, porque la Biblia misma dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo necesitamos. Estos judíos en la época de Nehemías y Esdras sabían que era esencial fortalecer la parte espiritual con la palabra de Dios. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. La ley, la Torá, específicamente son las instrucciones de Dios, el Pentateuco. La ley de Moisés. Explícanos, Esdras, enséñanos todos los mandamientos. Y usted sigue leyendo y sabe cómo terminó este pueblo, hermanas y hermanos. ¿Alguien ha leído esa historia? ¿Alguien ha leído todo el capítulo? Terminaron llorando,
pero llorando de gozo del dolor, del pecado, entendiendo que si estuvieron en Babilonia 70 años en desgracia, fue por la rebeldía, porque habían pecado. Dios nunca había fallado, Dios no falló, los que fallaron fueron ellos, y volvieron, sus corazones fueron quebrantados, fueron traspasados sus corazones por el poder de la palabra. Por eso estamos aquí esta noche. Porque es la palabra que nos trae a nosotros, es la palabra que nos anima. Cuando salimos por esa puerta, pueda que vengamos un poco afanados, preocupados por muchas cosas, pero luego escuchamos que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios santo, que tenemos un Dios justo, que tenemos un Dios airado contra el pecado, pero Él ha apastado la ira en Jesús, la derramó para que nosotros ahora no estemos bajo la ira de Dios, sino que ahora seamos hijos adoptados por medio de Cristo, y ahora descansamos en paz, tenemos paz con el santo Dios y tenemos armonía con Él, y Él nos defiende, Él es el gran pastor, y podemos salir por esa puerta con los problemas, pero en paz, en paz. Podemos venir todos enfermos, quizás triste porque decimos, wow, tengo diabetes, tengo artritis, tengo migraña, tengo el nervio ciático que me duerme la espalda, tengo unos discos allí un poco distorsionados, y tengo esto y tengo lo otro, y me siento que ya estoy agonizando, y de repente la palabra llega a usted y usted dice, ¿qué importa que me esté agonizando si hay una nueva vida, hay un nuevo cuerpo que me espera, que Cristo compró cuando resucitó? Y gloria a Dios, porque Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, y Cristo nos ha dado una vida eterna, una vida mejor que la que tenemos. Ve, hermanas y hermanos, lo que hace la palabra. Por eso es que necesitamos este hermoso libro. Eso es lo que protestamos. Esta es la protesta que vale. No andar levantando los cartones y diciendo allá afuera, váyanse los de ahí, váyanse la migra de aquí, como muchas personas, muchos pastores han caído ahí. Otros pastores pues son políticos frustrados que están dentro de las iglesias y mueven. Esa protesta no tiene sentido. Yo animo a los pastores que están como así, ¿verdad?, perdidos, que se arrepientan. Los políticos, hermanas y hermanos, si no leemos la Biblia, nos engañan. Ahí vienen ellos, hasta juran cuando van a tomar el mandato que van a tomar este liderazgo en la Biblia. Es increíble cómo son atrevidos, son corruptos, son incrédulos, son idólatras. Claro, esa es la bajeza. Vea, ya van a venir otros nuevos políticos buscando la presidencia. ¿Y a dónde cree usted que van a ir? A las iglesias, para que aquellos que no leen la Biblia vayan a votar. No, tenemos que discernir, y no debemos de ser manipulados y engañados por esta clase de personas, como en la época de Lutero, como en la época de Nehemías, que habían esas clases de personas oportunistas. Nosotros debemos de ponernos, como dicen, las pilas y gritar, traigan el libro, enséñanos el libro, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, la Biblia dice que oremos por quienes nos dirigen. La Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. La Biblia dice que oremos por quienes nos persiguen. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, no nos manda a odiar a los de la migra, nos manda a orar por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos, y que Dios nos dé gracia para cuando nos encuentren por ahí, ¿verdad?, que vean en nosotros que somos personas que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No a tirarles piedras, no a estar renegando, no a estar maldiciendo. Entonces dice, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual, dice, Jehová había dado a Israel. Escuche bien, hermanas y hermanos, ¿quién fue el que dio la ley? Dios. Él es el que ha dado su palabra. Esta es la palabra de Dios, como lo hemos estado aprendiendo en la sola escritura durante varios martes. Hicimos una miniserie de 3 partes y terminábamos el martes pasado con la suficiencia de las escrituras. La Biblia es suficiente para la salvación,
para la vida de piedad, para una vida transformada, para todas las cosas que el cristiano necesita para crecer a la semejanza de Cristo. No necesitamos estarnos inventando. El Señor me dijo, a mí, hermanas y hermanos, me da lástima, porque hoy en día hay muchas personas que como que son brujos, y mire, y esas personas que andan profetizando que el Señor me reveló que usted se va a enfermar y que debe de orar mucho. Fíjese que lo matan a uno más porque lo asustan. Sí, a mí me pasan llamando y diciendo, mire hermano, aquí me llamó un individuo que dice que me va a pasar esto. Expulse el hombre, no lo atienda, esos son falsos. Dígale, aquí no puede, aquí no venga, aquí viene con la Biblia. Si no tiene capítulo, no tiene versículo, no quiero oír nada de eso. Tenemos que ser sabios. La Biblia dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, mis queridos hermanos y hermanas. Esos brujos que andan por ahí, aquí casi no abundan, bueno, quizás en otro lado, pero ellos saben a quién se acercan. Como los brujos, y van adivinando. Increíble. Salen en las redes sociales, incluso usted hasta los puede, usted, como decía el pastor Luis el otro día, el peligro que corremos. Usted dice, qué bonito habla este hombre, pero es un charlatán que le gusta como profetizar. El Señor me dio un sueño, el Señor me reveló el rema del Señor. Aquí tenemos la suficiencia de las Escrituras. El mismo Pedro lo dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla. Oye bien esto, hermanos. Pedro, en 1 de Pedro 4:11 nos está diciendo lo mismo que nos dijo Isaías antes de la venida de Jesús en Isaías 8:20. En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no nos hablan conforme a las Escrituras, es porque no la conocen. Ahora Pedro en el Nuevo Testamento estaba peleando también con los falsos maestros, de tal manera que Pedro dice, vea, que ellos eran esclavos de las concupiscencias, hablaban de libertad y eran ellos esclavos de sus pecados. En la época de Pedro, hermanas y hermanos, como nuestros días, esto no ha acabado, esta batalla. Es un montón de personas que por buscar un beneficio monetario, pues se inventan un montón de cosas. Terrible. No sé si alguna vez usted vio algún video de esos que sacaban oro de los ojos, que hacían llover oro, otros que se quitaban el saco y lo pasaban y decían, este saco está ungido, y uno se queda asustado, y dice uno, pero ¿cómo pueden creer eso? ¿Cómo es posible que podamos creer eso? Otros vienen y le pegan en la cabeza, ¡pah!, y lo botan, y otros, vea, comienzan a brincar, y uno dice, pero ¿y eso qué es? Eso da lástima, la ignorancia, esos falsos maestros que Dios permite también para atraer a todos los falsos seguidores de Jesús, para depurar a la iglesia, hermanas y hermanos. Eso no es nuevo, eso es desde siempre. Mire, lo estamos viendo en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel y por todos los profetas menores y mayores, inclusive en el tiempo de Moisés. Siempre estaban otros falsos por ahí diciendo cosas que no son como las que Dios ha revelado. En el tiempo de Pedro, al igual que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la Reforma hace 508 años, y en el siglo XXI, en el 2025, seguimos teniendo la misma corrupción de hombres que se visten de ovejas, pero son lobos rapaces, solo buscan sus propios beneficios, no les importa el crecimiento. Ellos no están preocupados por el crecimiento espiritual de los cristianos o por que conozcan a su Dios, sino ellos están preocupados por otras cosas. Y le tienen miedo a caer mal. Ellos son populares porque ellos no hablan del pecado. Pedro, 1 de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así cierra. Que así sea. Si alguno habla, que hable conforme a las Escrituras, conforme a lo que está ahí. El mismo Pedro dice que los hombres de Dios siempre hablaron, inspirados, guiados por el Espíritu Santo, y que ninguna palabra es de interpretación privada. Toda la palabra de Dios, hermanas y hermanos, ha sido dada para que el hombre pueda leerla y pueda venir en humildad y pedirle al Señor que lo ilumine, que le enseñe. Dios ha dado el gran maestro que es el Espíritu Santo, y todo hombre debemos de venir a las Escrituras. Y esa era la batalla hace 508 años, donde los católicos decían, los papas decían, no podemos traducir la Biblia porque la gente se va a confundir. Era solamente una estrategia diabólica. Volvemos a Nehemías ya para ir aterrizando. Estamos viendo la protesta que vale mucho. ¿Cuál es la protesta que vale mucho? El grito de batalla, sola Escritura. Amén. Sola Escritura. Sola Escritura. Si alguien me va a decir, tengo una palabra para ti, ¿dónde está la Biblia? Es lo primero que yo le debo de preguntar a esa persona. ¿Traes la Biblia? No la necesito. Pues yo sí la necesito. A mí no venga con esos cuentos, porque a mí no me va a enfermar, ni va a venir aquí a sembrarme miedo, que esté ahí, que no pueda dormir porque viene con tonterías. No, a mí venga con la Biblia. ¿Sabe, hermanos? Allá se lo dije en Nueva York a un hombre, y nunca voy a olvidar que fui a predicar, y yo dije, vea, que Dios nos había permitido pasar por un momento de aflicción con mi esposa, y estábamos en luto, y yo estaba predicando el glorioso evangelio. Después que terminó el culto, el hombre iba corriendo detrás. Ay, hermano, yo soy pastor, soy evangelista, y yo le tengo una palabra. Mientras usted estaba diciendo, el Señor me estaba hablando y me dijo, y yo le dije, espérate, antes que hable, si usted va a inventarse algo, si el otro año no se cumple lo que usted va a decir, la Biblia dice en Deuteronomio que usted debe de ser apedreado. Y se puso rojo, y se puso enojado. Entonces usted es un incrédulo, me dijo. Usted rechaza la palabra de Dios. Yo rechazo la locura de usted. Yo estaba, claro, celoso. Acababa de bajar de predicar el evangelio. De Gálatas estaba predicando. Imagínate, Gálatas 1. El anatema, el maldito de Dios, y viene con otra cosa que no es lo que está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y más que estaba de luto, estaba herido, estaba pasando por ese proceso de tristeza. No, me dijo, es que el Señor me dijo que el otro año usted va a estar chineando un bebé. Pues se equivocó, porque no fue el 2013, eso fue el 2012 que fuimos a predicar, a finales como en octubre. Y Tony no nació el 2013, nació el 2014. Pero donde quiera, no se acercan a mí esos charlatanes. No se acercan. ¿Por qué no se acercan? Porque saben ellos a quién se acercan. Ellos saben a quién pueden engañar. Usted ve esos videos y usted dice, no, hombre, ahí. No le digo que una vez me mandó un postcard un hermano mío y me dio fiebre. Y yo dije, ¿pero qué tienen estos hombres? Y dos pastores estaban hablando en ese postcard, pero solo estaban hablando de dinero, de la prosperidad, de tal manera que uno al otro le dice, ¿y cómo se llaman sus restaurantes en Boston? Y él dijo, mis restaurantes se llaman tanto, con $500 comenzamos el gran imperio de la comida en Boston. Y yo, eso es lo que son estos charlatanes, son negociantes. Hoy no voy a decir el nombre. Y me enfermó, un dolor como que era de muy, Dios mío, ¿qué tiene esto? No vuelvo a escuchar esta tontería. Y en ese momento me vine otro día, ¿verdad? Que Dios, será algún virus que me va a llegar. Mira, hermanos, lo terrible que es eso. Y dije, no vuelvo a escuchar esa tontería. Quizás tiene una buena intención el que me lo manda, pero eso no me hace bien. Número uno, porque me lleva a pecar, porque me enojo. Y yo, pero ¿cómo voy a perder tiempo viendo esta cochinada, como decimos nosotros, esta basura, cuando debería pasar leyendo el proverbio o irme a orar unos 30 minutos, a meditar?
voy a perder tiempo en esto. ¿Qué me puede enseñar esto? No me enseña nada. Yo necesito que me enseñen la palabra. Yo voy a acostarme ahí y poner una palabra como una predicación de MacArthur, un maestro, una palabra que me enseñe algo que yo necesito. Pero esas cosas, hay muchas personas que les gusta eso. Entonces Dios ha permitido los falsos maestros siempre para sacar a los falsos seguidores de Cristo. Pero estos hombres, estos judíos a mí me impresionan, que es la postura que debemos de tener nosotros. Y dice el texto de Nehemías 8:2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, correspondió a la necesidad del pueblo. Y eso es lo que debemos de tener todos nosotros. Recuerdo cuando los hermanos comenzaron a predicar, que me decían: pastor, no tengo muchas palabras, yo me quedo sin palabras, hermano. Pastor, no tengo ilustraciones, no tengo mucho que decir. Yo les pónganle texto, hermanos. La Biblia es el libro que se interpreta él solo. Es el mensaje de, acaso, mire, desde Génesis al Apocalipsis hay maravillosas historias en la Biblia. Cuente una historia, pero póngale versículos. Eso es lo que venimos a escuchar aquí, la palabra. Nosotros no venimos a escuchar cuentos. Y los hermanos lo hacen excelente. Y yo estoy feliz cuando veo a todos los que pasan aquí cómo usan las escrituras. Bendito sea Dios por todos los hermanos que Dios está levantando. Bien, nuestro hermano Daniel Arias también, que se agrega a nosotros una vez más, para que ya pronto estarán nuestros hermanos una vez más. Haremos otra vigilia con ellos. Y las hermanas que expusieron de una forma magistral, nos quedamos nosotros como dice: wow, esas hermanas vienen con todo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta postura de este pueblo. Trae libros, saque libros. Si vas a pararte aquí delante de la iglesia, no nos vengas a contar tonterías, cuentos, no, cuéntanos la palabra. Que nosotros queremos aprovechar los minutos que venimos aquí. El gasto de la gasolina queremos sacarle provecho. Y dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y dice el texto, mire hermanos lo que sucede. Dice el versículo 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba, desde que comenzó a salir el sol. Esto quiere decir, a buena mañana comenzó a leer Esdras. Así fue. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y a los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Ve, hermanos, este lugar, nosotros le podemos recordar a cualquier persona que este púlpito ha sido diseñado para sostener las escrituras y para predicar las escrituras. Usted no ha visto hoy que hoy no hay púlpito en algunos lugares, son mesas. Los predicadores, decía un predicador, pon el púlpito, decía, en medio del templo y predica. Ponlo ahí el púlpito, no lo escondas. Por eso nosotros, gracias a Dios, el hermano José Paniagua que nos hizo este púlpito. Es grande, se puede notar. Pero hay pastores que les da pena el púlpito. Está de moda. Zapatos blancos, jeans, con una mesita. Otros ya no quieren unos púlpitos, ¿no? Otros ya no quieren llevar la Biblia, hoy la andan así en el teléfono, otros con tablet. Está bien la tecnología, pero ellos van de acuerdo a la moda, ¿no? Nosotros nos vamos a la vieja escuela, la sola escritura. Aquí no tengo miedo que se muera la batería o se vaya al internet, no, aquí es lo más seguro, cargarla en físico, y me gusta. Allá ellos, hermanas y hermanos, pues Esdras trajo el libro y se puso a leerlo y a explicarlo. ¿Y qué sucedió? Aquí terminamos, versículo 4. Y dice el versículo 4,
y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ese fin habían hecho ese púlpito de madera. ¿Para qué? Para exponer la palabra. Y junto a él estaba Matatías, Semas, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Y mire lo que dice el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Por eso es que usted va a ver que cuando yo leo, me gusta levantar la Biblia. Es una forma de dejarles saber, no solamente a los que estamos aquí presentes, sino a los que están alrededor del mundo, que tengo la Biblia en mis manos cuando estamos haciendo la lectura. Porque esto me ha inspirado la postura de este hombre, Esdras. Dice que abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, eso quiere decir que el predicador no debe de tener vergüenza de levantar la Biblia, porque nosotros somos predicadores de la Biblia, de la palabra, no somos políticos, no somos filósofos, somos predicadores de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto lo creemos? Y dice, y cuando abrió todo el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Eso es lo que hace la palabra. La palabra nos lleva a humillarnos. La palabra derriba todos nuestros ídolos. Por eso necesitamos, hermanas y hermanos, la sola escritura. Esta es la protesta que va a valer siempre. Y nosotros somos, gloria a Dios, hemos sido alcanzados. Usted verá en las redes sociales, un día miraba un video de unos amigos, de unos colegas, que yo crecí en la Asamblea de Dios, pero no han cambiado absolutamente nada de hace más de 20 años, allá por el 2003. Las mismas emociones, los mismos brincos, el mismo cayendo y poniéndoles mantas y todo y poniéndoles aceite. Y yo digo, no han avanzado nada mis colegas. Qué lástima. Qué lástima cuando la Biblia es tan rica, que tenemos tanto que hablar y tanto que aprender y aprovechar el tiempo, que son tiempos malos. Sola escritura, la protesta que vale mucho. A Dios la honra y la gloria, hermanas y hermanos, por estos 508 años. A Dios la gloria por estos hombres valientes que se pusieron firmes, y hoy es nuestro turno. No nos vamos a rendir y no nos vamos a callar. Que se ofenda el que se quiera ofender, y si no somos populares, no nos importa. Lo que nos importa es honrar a nuestro Dios con la sola escritura. Amén. Padre, gracias. Gracias te doy, Señor. Un pequeño recordatorio, Señor, que le he hecho a la iglesia. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.